Mi jefe me obligó a entrenar a mi reemplazo, sin saber que yo era el único con acceso al sistema clave. Mi nombre es Daniel. Tengo 39 años y trabajaba en una empresa de logística llamada Global Way. Era el jefe del área de análisis de datos y planificación operativa. Entré hace 7 años, cuando la empresa apenas daba sus primeros pasos en automatización. Yo fui parte del equipo que desarrolló su sistema interno de gestión de rutas, Optinet. Aunque, parte, es una palabra generosa. En realidad, lo diseñé prácticamente solo. En esos tiempos, éramos 5 personas en todo el departamento, y los recursos eran escasos. Todo lo hacía con código abierto, herramientas gratuitas, y miles de cafés por las noches. No dormía mucho. Pero valió la pena. A los 3 años, Optinet era tan eficaz que la empresa duplicó su volumen de entregas, redujo costos en un 30% y se volvió líder regional. Nunca patenté el sistema. Era parte del contrato. Pero el algoritmo principal, el núcleo de Optinet, eso sí era mío. Lo había creado fuera del horario laboral, antes de integrarlo al sistema, y nunca lo compartí completo. Solo les di lo que necesitaban para que funcionara. No fue por malicia. Era prevención. En una empresa donde los cargos cambiaban como el clima, yo prefería protegerme. Mi jefe en ese entonces, Sebastián, era un hombre justo. Siempre reconoció mi trabajo, me defendió cuando quisieron recortar presupuesto, y me ascendió cuando fue posible. Gracias a él, duré tanto en Global Way. Pero Sebastián se jubiló hace 1 año. Y ahí empezó todo. El reemplazo de Sebastián se llamaba Luis Esteves. Era de esos gerentes con MBA importado, sonrisa falsa y una idea nueva cada 5 minutos. Llegó hablando de reestructuración, eficiencia y alineación estratégica. Lo primero que hizo fue cambiar a todos los jefes de área. Menos a mí. Tu sistema es demasiado importante, me dijo en su primera reunión conmigo. Pero creo que está sobrecargado. Vamos a conseguirte un asistente. Asistente. Sonaba bien. Hasta que conocí a Rodrigo. Tenía 25 años, acababa de terminar la universidad, y lo primero que me dijo fue: no me gusta mucho programar, pero me encantan los Excel con colores. ¿Me puedes pasar las claves de acceso? Supe de inmediato que no era un asistente. Era un reemplazo. Solo que aún no se atrevía a decirlo. Luis me lo pidió oficialmente al mes. Necesito que seas profesional, Daniel. Rodrigo está aquí para aprender todo de ti. Comparte lo que sepas, documenta tus procesos, y enséñale a manejar Optinet. Te lo agradeceremos. Le pregunté si había algún cambio en mi puesto. Lo negó. Pero semanas después, noté algo, me estaban dejando fuera de decisiones. No me copiaban en correos. Las reuniones de planificación se hacían sin mí. Rodrigo recibía los informes antes que yo. Una mañana, fui a revisar el panel principal del sistema. No tenía acceso. Bloquearon mi usuario. Me acerqué a ti, que seguía siendo mi equipo, y les pregunté. Uno de ellos, Mario, viejo compañero, me dijo al oído: Luis mandó cerrar tu perfil. Dijo que era para actualizar roles. Pero a Rodrigo sí le dio acceso completo. Lo siento, hermano. Me quedé helado. Pero no dije nada. Regresé a mi oficina. Y empecé a trabajar en mi plan de salida. Como te conté, el sistema Optinet era una mezcla de código Python, APIs de geolocalización, módulos de predicción de tráfico y varios atajos que solo yo entendía. Lo que nadie en la empresa sabía, ni siquiera Sebastián, mi antiguo jefe, era que el núcleo del algoritmo no estaba en los servidores internos. Lo tenía guardado en un repositorio privado, en mi nube personal. El código que corría en GlobalWay era una versión comprimida, adaptada, pero que necesitaba mi acceso externo para actualizarse o corregirse. Cada 3 días, el sistema se sincronizaba con mi servidor a través de una ruta encriptada. Si algún día quitaban ese acceso, el sistema funcionaría solo por 72 horas antes de empezar a fallar. Eso, por supuesto, lo diseñé como un plan de contingencia.
Nunca imaginé que terminaría siendo un arma. Luis vino a hablar conmigo una tarde. Su tono era frío, casi ceremonial. Daniel, agradecemos tu contribución todos estos años. Pero vamos a reestructurar el área de análisis. Tu puesto será absorbido por el equipo de Rodrigo. Puedes quedarte 3 semanas más mientras termina su capacitación. Silencio. ¿Y qué pasará conmigo después? Estamos evaluando ofrecerte una asesoría externa. O una liquidación proporcional. Es tu decisión. Me levanté, le di la mano, y le dije. Perfecto. Ya he tomado mi decisión. No esperó mi renuncia formal. Pensó que ya había ganado. Pero no sabía que solo había encendido el reloj. Exactamente 72 horas después de mi salida, sucedió lo inevitable. El sistema Optinet empezó a lanzar errores, rutas duplicadas, entregas fallidas, informes con datos basura. Rodrigo intentó reiniciarlo. Nada. Luis llamó a ti. Dijeron que necesitaban acceso al servidor original. Pero nadie sabía dónde estaba. Me escribió un correo. Hola Daniel, disculpa la molestia, ¿podrías ayudarnos con un pequeño problema técnico? Parecería que el sistema requiere una actualización. Lo ignoré. A la hora siguiente, otro correo. Daniel, sé que no saliste en las mejores condiciones. Pero te ofrecemos una compensación si pudieras darnos acceso. Tampoco respondí. Ese viernes, 11 de la mañana, recibí una llamada desconocida. Era Luis. La voz quebrada. Por favor, Daniel. El sistema colapsó. Tenemos más de 700 entregas perdidas. Los clientes están furiosos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Volver? ¿Una disculpa pública? Sonreí. Y le respondí. Lo único que quiero es que entiendas algo, no era solo un sistema. Era mi trabajo, mi tiempo, mi lealtad. Y tú lo tiraste todo por la borda. Colgué. Durante los siguientes días, GlobalWay entró en caos. El sistema dejó de calcular rutas eficientemente. Los camiones salían tarde, algunos sin GPS sincronizado, otros sin saber siquiera qué entregaban. Clientes grandes empezaron a cancelar contratos. Uno de ellos, una cadena de supermercados regional, publicó una queja pública en redes. La reputación de la empresa se desplomó en una semana. Rodrigo fue licenciado temporalmente. Pero todos sabían lo que significaba, lo despidieron en silencio. No supo qué hacer sin el sistema. Y para cuando intentó buscarme por LinkedIn, ya lo había bloqueado. Luis, por otro lado, seguía insistiendo. Me escribió mensajes personales. Correo tras correo. Incluso me buscó en mi casa un día. No le abrí. Hasta que un viejo amigo de recursos humanos me llamó y me dijo. Luis está dispuesto a firmarte un contrato por el doble de lo que ganabas, con el puesto que quieras, si vuelves. Y yo ya tenía la respuesta. Acepté reunirme con él, solo por cortesía. Nos encontramos en una cafetería. Esta vez, su traje no lucía tan limpio. Sus ojos estaban hundidos. Me extendió un papel. Era un nuevo contrato. Sueldo el doble. Cargo de director ejecutivo de desarrollo de tecnología. Lo siento, Daniel, me dijo, mirándome a los ojos. Fui un idiota. Pensé que podía reemplazarte, pero nadie sabe cómo funciona tu sistema. Te necesito. La empresa te necesita. Tomé el contrato, lo leí completo. ¿Puedo quedarme con esto? Le pregunté. Claro, por supuesto. Me levanté, le estreché la mano y le dije. Gracias. Esto me servirá, como referencia de lo que valgo. Pero ya estoy con otro proyecto. Uno mío. No necesito volver. Me fui sin mirar atrás. Actualización 1. Abrí mi propia consultora de optimización logística. Empecé con 3 clientes. Hoy tengo 9. Cada uno me paga más que lo que ganaba en GlobalWay.
Pero lo más irónico, GlobalWay me llamó otra vez. Esta vez como cliente. Les hice una oferta, 10 veces lo que solían pagar por mantenimiento del sistema. Porque ahora sí sabían cuánto valía. ¿Aceptaron? Sí. Firmaron el contrato. Y lo mejor de todo, no necesitaban saber que Optinet ya no era el mismo código. Ahora, yo tenía una versión nueva. Más rápida. Más inteligente. Más mía. Actualización 2. Luis renunció. Rodrigo, según su LinkedIn, trabaja en una agencia de marketing. Yo viajo una vez al mes para dar conferencias sobre tecnología logística. Doy charlas en universidades. Mentoreo a jóvenes desarrolladores. Y cada tanto, cuando paso por la antigua oficina de GlobalWay, sonrío. Porque recuerdo que me obligaron a entrenar a mi reemplazo. Sin saber que yo era irreemplazable.